¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Siempre agradecemos el pase con Valeria San Pedro y Gustavo Tubio, después de esta tarde-noche tan especial que hemos disfrutado aquí en esta transmisión extraordinaria de TN del concierto conmemorativo de los 200 años de la fundación, de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Ya está en nuestros estudios la mamá de Chano, Marina. Va a ser la nota central del programa y por supuesto con ella vamos a hablar de lo que ha significado el caso de su hijo, que tanto nos conmovió, que tanto nos alegró que se haya recuperado, en el sentido de lo que representa la lucha contra las adicciones en la República Argentina. A propósito de estos casos, de lo que se llama inclusive médicamente, ¿no es cierto? A propósito de un caso, aparecen circunstancias, hechos, datos que permiten reflexionar, sacar conclusiones, moralejas para ver qué cosas se pueden hacer en relación a este verdadero desafío que para las familias representa, en la República Argentina como en cualquier parte del mundo, luchar contra las adicciones de un familiar. Así que esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes aquí en el Corresponsal, que comienza, como habitualmente lo hacemos, con el comentario editorial de la fecha. Siempre nos debatimos entre lo importante y lo urgente. En la Argentina es muy común, lo urgente tiene una supremacía absoluta y por eso vivimos de parche en parche. Y de esto vamos a hablar, pero ocurrió esta semana algo que tiene la característica de importante, que es el conocimiento de los resultados de las pruebas que se hicieron para chicos de tercer grado y sexto grado de la UNESCO. Y efectivamente esto es importante porque exhibe un estado de situación y además la dinámica de una evolución, o en este caso, de una involución. En un tema clave para la Argentina como para cualquier lugar del mundo, que es la educación. Lo que estamos viviendo en la Argentina, nosotros cuando hablamos de la decadencia de la Argentina, del retroceso de la Argentina, de la involución de la Argentina, hay una cosa curiosa, no hablo un paréntesis, ¿no? No sé si le pasará a usted. A mí me pasa mucho de hablar con la gente que viene y comenta, bueno, cómo está, qué piensa, cómo ve. Y es muy raro que a mí me toca escuchar, o que gente del entorno me toca escuchar decir, no, hay alguien que piensa que la Argentina va para adelante. Eso es una cosa tremenda de la Argentina, es decir, la constancia que tenemos nosotros en nuestro diario vivir de que la Argentina retrocede. Es impactante. Es impactante vivir en una sociedad que retrocede, en un país que retrocede, porque efectivamente la dinámica propia de la vida es hacia la evolución, es saber cómo se está mejor. La Argentina fue líder en Latinoamérica en educación, sin duda. Todo lo que representó Sarmiento, la ley 1420, la ley Laínez en las escuelas públicas, la Argentina tuvo esa característica. No por nada, una obra famosa, ¿no es cierto?, de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor, representa esa posibilidad de evolución de la Argentina. A la Argentina venían los inmigrantes en busca de un proyecto mejor. ¿Qué lograron durante muchos años? Claramente eso fue distintivo de la Argentina, y la Argentina fue líder en Latinoamérica porque producto de esa calidad educativa de la escuela pública pudo construir una clase media. La gente pobre evolucionó, ¿no es cierto? Gente que venía con una mano atrás y otra adelante, pero además sus hijos representaron un paso adelante. ¿En base a qué? A la educación, que fue de primera calidad. Estas pruebas de la UNESCO han puesto en datos concretos algo que nosotros vivimos desde hace años. No es culpa de este gobierno, no es culpa del anterior, es culpa de años.
Lo que ocurre es que ni este gobierno, ni quienes hoy tienen responsabilidades políticas, tienen conductas tendientes a modificar esto. ¿Qué ocurrió esta semana cuando apareció este resultado de las pruebas de la UNESCO? ¿Qué hubiera esperado uno de la dirigencia política? Hacerse cargo. Decir, miren, tenemos este problema. La educación argentina se viene deteriorando y mucho después de la Ley Federal de Educación que se sancionó durante el menemismo, que se hizo con la intención, esto fue Cavallo, con la intención de dibujar las cuentas ante el Fondo Monetario Internacional porque la Argentina era deficitaria como consecuencia del gasto público, la corrupción y demás. Y entonces esta idea de que le tiraban la educación a las provincias permitía cerrar esos números. Esta es la verdad. Lo van a negar todos, pero esta es la verdad. Cuando el Ministerio de Educación de la Nación, el gobierno nacional, digamos, se desentendió de esto, más allá que le dicen que le mandan la plata y todo eso, que usted después ve que nadie sabe qué es lo que pasa con la plata, la Argentina, digamos, empezó un camino acelerado de deterioro educativo. ¿Qué hubiera esperado usted de la dirigencia política? De toda, Decir, señores, tenemos un problema. Si no trabajamos en conjunto, esto no lo solucionamos. No, lo que encontramos fue a la portavoz, debo decirle portavoz porque si le digo vocera, Gabriela Cerruti se enoja, a la portavoz del gobierno diciendo que esto era culpa de Macri. Lamentable, lamentable, lamentable. ¿No es cierto? Y lo hemos visto a Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, diciendo que era culpa de Macri. Lamentable, lamentable. Digamos, con estas actitudes no hay ninguna posibilidad que la educación en la República Argentina mejore, ¿no? Esta es la realidad porque, digamos, uno puede ya entrever cómo vienen las cosas. Y esto es lo lamentable, por eso digo esto es lo importante. La dirigencia política argentina no permite generar ninguna esperanza en relación a mejorar la educación. Quiero decirle, no tenemos tiempo de hacerlo, que yo vi las pruebas. Las pruebas son elementales, No crean que a los chicos, ni de acá, ni de Colombia, ni de Uruguay y demás, le pidieron cosas para un chico de sexto grado, de tercer grado. Nada, Defina la diferencia, identifique que sea un ángulo determinado para ver si es recto, obtuso o agudo. Una cosa muy simple, regla de 3 simple, muy simple. Comprensión de textos muy simple. Entonces, marco esto. Esto es lo importante que ha sucedido en la Argentina esta semana, con proyección al futuro. Este gobierno no va a tener ninguna capacidad de mejorar la educación. La dirigencia sindical docente tampoco. Mientras esté ideologizada y haga una defensa de la educación enunciativa, tampoco va a coadyuvar para esto, ¿no? Venimos de una pandemia en donde hubo docentes, estructuras gremiales docentes que dijeron nos vamos a poner en las escuelas para que no entren los alumnos. No hay idea de lo que representa hoy la exigencia de educación. Porque educación no significa solamente ir a la escuela. Significa comprobar que se aprende. Yo puedo explicar en el pizarrón una cosa, después tengo que ver que el alumno lo aprenda. Esto que el doctor Guillermo Jaime Echeverri, el ex rector de la UBA, denominó muy bien en su principio la tragedia educativa y luego la tragedia continúa, en su último libro, es una premonición cumplida, que además tiene la característica de continuar. Esto es lo que representa la interpretación de la dirigencia política y del gobierno en particular de este catastrófico resultado que se obtuvo. Con dirigentes como estos no tenemos futuro mejor en la Argentina. No lo tenemos. No lo tenemos. Porque no tienen la más mínima idea de lo que deben hacer. El ministro de Educación de la Nación, lamentable, se lo digo, lamentable. La actitud que ha tenido de decir, no, esto es culpa de los otros. Más allá que los otros tienen su cuota parte de culpa. En el contexto de todo esto, entonces, después vamos a lo anecdótico que venimos observando
en la política argentina a 3 semanas. Mañana se cumplen 3 semanas de las elecciones del 14 de noviembre. ¿Qué venimos observando en la dirigencia política oficialista y opositora? ¿Usted ha escuchado alguna idea importante en estas 3 semanas de la dirigencia política oficialista y opositora sobre cómo enfrentar los problemas que tiene la Argentina? No. Lo único que ha escuchado, visto, leído son peleas. Las del gobierno, entre Cristina, los funcionarios de Alberto Fernández, los intendentes, y en el oficialismo lo mismo, entre el radicalismo, la gente del PRO, para ver quién toma tal puesto, quién ocupa tal lugar en el Senado, quién ocupa tal despacho. Bochornoso. No tienen idea de lo que está pasando con la gente y demuestran que no les importa. Hay un hecho que está ocurriendo que marca además esta concepción del poder, ¿no? Entonces, cuando uno escucha a los dirigentes, no estamos pensando en la gente, no piensan en lo más mínimo. Quiero recalar en algo que dijo la portavoz del gobierno, que se ha transformado en, alguien que todos los días devalúa su palabra, ¿no es cierto?, diciendo cosas. Por favor, podemos compartir lo que dijo, es muy breve, pero da idea de lo que se piensa. Dijo esto. ¿Hay posibilidad de que vuelvan a cerrarse las fronteras de la Argentina? Hay posibilidades de que pase cualquier cosa porque la variante está creciendo en el mundo, todos sabemos, y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, siendo muy prudentes. Sobre las fronteras, ¿Argentina puede cambiar su política en los próximos días? No quiero decir nada que no vaya a suceder y no queremos tampoco ser alarmistas. Estamos día a día viendo los procesos, cómo se están llevando adelante. Todavía no está la variante en Argentina. Esto no quiere decir que no pueda estar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros tenemos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso y controlando de dónde viene la variante que se supone que es de África. Es una frase, puede pasar cualquier cosa. Uno puede decir, bueno, mire, podemos cerrar, puede pasar cualquier cosa. Y esto es lo que es este gobierno, ¿no es cierto? Mire lo que pasó con Débora Giorgi, ¿no? La asesora de Feletti, iba a ser la subsecretaria. Ni la nombraron, la echaron, ¿no? Nadie sabe por qué. Pero además, junto con esto, está ocurriendo algo con los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que una de las cosas buenas que ocurrió durante el gobierno de María Eugenia Vidal fue que se votó la ley que impide la elección indefinida de los intendentes. Eso es una muy buena ley, para evitar que aparezcan, qué sé yo, los descalzos de Ituzaingó a 25 años y otros. Como el resultado que se produjo en las elecciones no satisfizo esa posibilidad de Kicillof de tener todo el poder y de los intendentes del conurbano para avanzar en esto, entonces está ocurriendo lo siguiente. Ustedes saben que la ley dice, tengo que ir con un tecnicismo, que si el intendente gobierna menos de 2 años, y renuncia, puede después presentarse un próximo mandato. 2 años de gobierno de estos intendentes que buscan la reelección indefinida se cumplen el 10 de diciembre. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Están renunciando. Pero ojo, no es que están renunciando para irse a su casa. No. Están renunciando para ocupar cargos. Algunos que no tienen la más mínima importancia y otros más o menos. Entonces, de esta manera, quedan habilitados para presentarse a la reelección en el 2023. Usted se da cuenta qué perversidad política, ¿no?
Y esto abarca a intendentes del Frente de Todos, pero también de Cambiemos. Ahí está Jorge Macri, que ahora le dice a la gente que no, que Vicente López no es importante y además va a ser ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se da cuenta? Es una inmoralidad. Es una inmoralidad absoluta, porque obviamente ese argumento es una mentira. Tiene como objetivo no dejar el poder. Esta dirigencia así con estos comportamientos no tiene posibilidad de solucionar los problemas de la Argentina. No los tiene. Desde ya le digo, no los tiene. Nos toca, por supuesto, la responsabilidad de ver lo que está pasando con el gobierno en sus peleas internas y en su navegación por las aguas de la nada. Y en este contexto tenemos la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno quiso vender, que ya tenía. ¿Se acuerda cuando nosotros hace un mes la entrevistamos en esa nota exclusiva a Cristalina Georgieva, que dijo, no, los equipos técnicos tienen que reunirse para trabajar y demás, ¿no? No hay una posibilidad de arreglo concreto. Bueno, es lo que dijo ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, los dólares se van del país y se van a seguir yendo. Nadie importante va a venir a un país que tiene por parte del gobierno estos comportamientos, este rumbo de la nada. Y el problema de todo esto es que, como siempre decimos, lo vamos a sufrir todos, lo estamos sufriendo todos. Cuando un país tiene 42% de pobres y 51% de sus jóvenes en pobreza, necesita ser realmente repensado. No quiero utilizar la palabra refundado porque cada vez que la política utiliza la palabra refundado, lo que quiere hacer es refundirnos y quedarse en el poder para siempre. Pero no es lo mismo gobernar un país en donde la mayoría de la gente pertenece a la clase media y por lo tanto está incluida, que un país en donde la exclusión crece, porque las normas de convivencia social cambian, se deterioran, cosa que vemos todos los días. Y la exigencia que tiene el país de crear condiciones para educar a la gente, formar, son enormes, lo cual tiene un costo enorme. Esta es la realidad de la Argentina. El país del mañana mejor que nunca llega. Muy bien, el caso de Chano nos conmovió a todos. Nos alegra saber que está bien, que salvó su vida. Pero el caso de Chano permitió conocer una historia que tiene una proyección que va más allá de él. Y nos permitió conocer una protagonista, su mamá, Marina. ¿Cómo está? Hola Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá. Qué lindo verla sonreír. Estoy feliz, la verdad que sí, después de un año difícil, duro, pero que evidentemente era algo que tenía que pasar para llegar a este momento y que de alguna manera nuestra vida se ha vuelto a iluminar. Así que, bueno, estoy bien, mi hijo está muy bien. ¿Está bien? Mi hijo está muy bien, sí, solo por hoy, como decimos nosotros. Solo por hoy, miren qué definición. Solo por hoy. La enfermedad de la adicción es una enfermedad que está presente y es crónica, pero bueno, atendiéndola y teniendo las posibilidades de acceder a un buen tratamiento, bueno, también tiene solución y tiene un destino luminoso, ¿no? Si
si sabemos un montón de cosas y tenemos acceso a cosas que, gracias a Dios, yo he tenido y mi familia también, pero que no todos tienen. Nos conmovió conocer su historia y escucharla hablar con tanta crudeza, no solamente de su hijo, pero de su lucha, ¿no es cierto? Representativa de la lucha de muchos, de lo que representa hoy tener en la familia a alguien con adicciones, ¿no? Sí, ¿te puedo tutear? Por supuesto. Es muy raro porque yo a los 27 años empecé a trabajar en el programa Andrés, porque ya tenía la necesidad de ayudar a las personas que tenían la enfermedad de la adicción. En ese momento yo tenía un hijo de 6 años y otro de 4, o sea que para el que no sabe, el programa Andrés es la primera comunidad terapéutica que hubo en la Argentina, y yo fui ahí a trabajar y a pedir que me capaciten, y eso despertó en mí el deseo de trabajar profesionalmente en la enfermedad de la adicción. Entonces estudié la licenciatura en Trabajo Social para poder algún día trabajar en una comunidad terapéutica, en lo posible dirigirla y ayudar desde algún lugar a los adictos. Con lo cual, esto lo cuento porque uno dice, bueno, ¿por qué a uno le pasa esto, no? ¿Por qué esta familia atraviesa la problemática de la adicción, ¿no? Porque no es una persona, es una familia la que la atraviesa. Y bueno, no se sabe, es una enfermedad multicausal, por supuesto, pero me tocó que a los 20 años de mi hijo, 41 años míos, yo ya me había recibido de licenciada en Trabajo Social, me había especializado en adicciones, había hecho mi tesis sobre alcoholismo adolescente, y descubro que mi hijo fumaba marihuana. ¿Y qué le pasó cuando supo eso? Fue durísimo, no lo podía creer, porque yo conocía los dos lados del mostrador. Yo conocía desde mi parte laboral lo que le pasaba a la familia de un adicto, y uno lo primero que piensa es ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? Y después, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Que no tiene nada que ver lo que yo había... Bueno, había algo en mí que me pasaba con esta enfermedad, y yo creo que las cosas ocurren por algo. Gracias a Dios, como yo tenía un camino hecho en adicciones, tuve un teléfono donde levantar el teléfono y llamé, pedí ayuda a un director de un lugar ambulatorio, y le dije, mi hijo le encontré un porro. Y por supuesto que todos los adictos, cuando uno encuentra marihuana, dicen, no, pero es de un amigo, no. Bueno. Al día siguiente pedí una entrevista y empezamos un tratamiento en un lugar ambulatorio, y empezó el camino. Empezó el camino del otro lado del mostrador, de ver qué pasaba, cómo diagnosticarlo, qué le pasaba, cómo ayudarlo, y sobre todo, qué teníamos que ver nosotros con tener un adicto en la familia, qué habíamos hecho mal, o qué podíamos hacer, o cómo acompañábamos, o qué estaba diciendo esta persona, que generalmente es el chivo expiatorio de una familia que algo de disfuncionalidad tiene, obviamente. ¿Te sintió con culpa, Marina? Y tengo muchos años de terapia, y al principio sí trabajé mucho la culpa. Es inevitable. Yo me casé a los 19 años y tuve a mi hijo a los 21 por elección. Y no sabía lo que hacía. Uno a los 21 años, yo crecí con él. O sea, me habré equivocado en un montón de cosas, evidentemente, porque éramos dos chicos. Entonces, sí, uno dice, bueno, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho lo otro. El papá de mis hijos tenía 2 años más, o sea, tenía 23. Teníamos 21 y 23 años. Hacíamos lo que podíamos, éramos 2 niños. Hoy en día... entonces, bueno, sí, atravesé también por la culpa, hasta que entendí, después de mucho trabajo grupal, terapéutico individual, de mucho estudiar y acompañar a las familias, que la adicción es una enfermedad como cualquier otra,
que a alguien le toca ser asmático o diabético o te toca la enfermedad de la adicción. O sea, que le puede pasar a cualquiera. En todo caso, me pregunté para qué, o qué tengo que aprender yo, qué tengo que cambiar yo, qué podemos hacer para hacer algo mejor de esto, qué tenemos que aprender. Pero bueno, eso fue lo más difícil porque la principal característica de la adicción y de la coadicción, que es los pacientes, las personas son adictas y los familiares son coadictos, o las parejas son coadictos. Hay una enfermedad que es la coadicción, ¿no? Y es muy importante preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? La enfermedad nosotros no la causamos, no la controlamos, sino la curamos. Entonces, sí podemos acompañar, sí podemos hacer un montón de cosas. Yo solamente puedo pensar qué puedo hacer yo para ser una mejor mamá, para tener una mejor familia, para acompañar a mi hijo, pero la vida de mi hijo es de mi hijo. Claro. Y él tiene que hacer lo que él pueda con esto. Eso me costó mucho aprenderlo. Me imagino. Marina, una de las cosas sobre la cual el caso de Chano, digamos, permitió tener idea es hoy lo que representa como dificultad la ley de salud mental para la familia en búsqueda de una ayuda para el familiar, ¿no? Sí, bueno, para empezar, la ley de salud mental es una ley que se hizo entre gallos y medianoche, podríamos decir, en noviembre del 2010, y la aprobaron los diputados y los senadores sin consultar a ninguna persona especialista en adicciones, ni comunidades terapéuticas, ni psicólogos, ni especialistas en adicciones, ni colegios especialistas, nada. La ley de salud mental se hizo, como tantas cosas en este país, como con el fin de proteger al adicto supuestamente para protegerlo de su propia enfermedad. Pero se olvidaron de varios detalles importantísimos. Primero, la ley de salud mental abarca todo el amplísimo espectro de la salud mental, y la Organización Mundial de la Salud dice que la adicción es una enfermedad específica, que uno no puede poner en la misma categoría el autismo, la esquizofrenia, el Asperger y la adicción, porque hay muchas especificidades. Entonces, eso es lo primero que es un llamado de atención. Se podría promulgar una ley específica de adicciones, porque lamentablemente nuestro país tiene muchos adictos, mucho consumo, es un país de mucho consumo. Entonces, eso sería lo primero, tratar de que hubiera una ley específica de adicciones. Pero la ley que hay, que es la 26.657, dice fundamentalmente que esto es, para mí, no solo paradójico, sino, perdón, es absurdo, que el adicto tiene que dar su consentimiento para ser internado. Un adicto que puede tener 18 años o 20 años, 22 años, más o menos la familia tiene por ahí, tal vez y no siempre, alguna capacidad de controlar. Ahora, una persona que sufre la enfermedad de la adicción hace 10 años o 20 o 30 y está en consumo y ya no tiene cooptada su voluntad, no tiene la capacidad de darse cuenta lo que le está pasando, cómo es su vida, qué daño puede hacerse a sí mismo y a los demás, pero sobre todo a sí mismo, porque el adicto es una persona que se lastima a sí misma. Entonces, la ley esta dice que el adicto tiene que firmar su consentimiento para internarse. ¿En qué cabeza cabe que una persona que esté consumiendo, muchos, no sé, tirados en la calle, en un estado ya deplorable o de mucha carencia, de mucho dolor, de mucha enfermedad, puede decir, sí, yo te firmo acá que me voy a internar? Marina, es un punto muy importante. Vivió mucho esa realidad con Chano, porque aquí el caso tiene el valor del significado para otro. Es decir, tengo a mi hijo ahí, necesito internarlo, él a lo mejor no se da cuenta. Claro. Qué vivencia dura. La primera internación fue en el 2004.
o sea, no estaba esta ley. En esa época existía el artículo 482, que se llamaba Ley de Protección de Personas. Yo trabajaba en un juzgado civil y seguía las carpetas, hacía el seguimiento de los pacientes internados, ¿no? Existía por lo menos eso, que era la Ley de Protección de Personas, pero eso ya no existe más. Al principio, cuando mi hijo era más joven, sí, él una vez estuvo 8 meses internado y fuimos buscando tratamientos, probando distintas cosas. Él estuvo muchos momentos muy bien, en un momento estuvo 7 años limpio. Mire usted. O sea, después de esa internación de 8 meses, él tuvo 7 años limpio y grabó sus discos y puso a Tambiónica. Él tenía esa meta y Tambiónica fue lo que fue. Pero bueno, también el éxito, el poder, la fama, el dinero y toda esa adrenalina lo afectó. Entonces, yo gracias a Dios, porque mi conocimiento en las adicciones ayudaba a que yo tuviera herramientas que otras madres no tienen, hizo que yo pudiera más o menos ayudarlo para que él siempre estuviera en tratamiento, ¿no? Lo que desató esta crisis tan fuerte fue la pandemia. Y a mí me importa mucho decir esto. Lo afectó, usted notó que lo afectó. La pandemia fue, pero para los adictos, para los depresivos, para un montón de personas con patologías mentales, la pandemia los encerró en una casa y no les permitía interactuar socialmente con la familia. Una persona que estaba sola dentro de su casa con todos los fantasmas de qué pasaba afuera y una cantidad de sistemas. Imagínate, Néstor, Nelson, que había gente, por ejemplo, que ¿cómo se conseguía la droga? Claro. Entonces salió el delivery de droga. O sea, la droga se llevaba en delivery, como adentro de la pizza o cosas así. ¿Y quién controlaba? ¿Quién sabía lo que pasaba adentro de la casa de una persona depresiva, sola, que los músicos no podían tocar, no podían cantar, no sabían cómo seguía su vida, no había shows? Hoy en día no se venden discos. ¿De qué vive un músico si no puede hacer un show? Marina, qué angustiante esto que contás, porque implica que de alguna manera lo viste venir. Sí. Durante el primer tiempo de la pandemia, él estaba en tratamiento, él tenía un psiquiatra, más o menos la llevaba, estaba dentro de su casa, pero a fin de año, cuando la pandemia se prolongó, yo vi que él empezaba a mostrar que no estaba bien, estaba muy solo, lo sentía muy solo. Yo, por la pandemia, me fui a vivir en el medio del campo, claro. cerca donde vive él, a 3 cuadras, y lo veía que estaba cada vez más angustiado, con más dolor, no sabía para dónde ir, no sabía qué. Y dije, bueno, está consumiendo. Por supuesto que me lo negaba. ¿Qué iba a decir? Me lo negaba. Yo le preguntaba cómo, quién, cómo. Y bueno, eso cuando alguien ya está en ese nivel de consumo, ya no tiene su sano juicio para poder determinar qué tan bien o qué tan mal está. Yo en marzo empecé a pedir ayuda. ¿Y qué pasó? A llamar a su psiquiatra, a su médica clínica. Y Te quiero decir esto tiene la importancia porque seguramente a Marina la está escuchando muchas otras madres que han vivido lo mismo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que lamentablemente, si uno va, o sea, a un sanatorio, un hospital, la adicción está como mal vista. Estigmatizada. Está estigmatizada. La gente cree que el adicto se droga para irse a una fiesta o para estar divertido. Y la verdad que hay adictos que se drogan al borde de morir, porque no pueden soportar el dolor, la soledad, la angustia. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, uno va a pedir ayuda, habla con médicos, le pregunta qué hago. Yo pertenezco al grupo de Naranón, sigo los grupos, pero yo veía que la cosa se iba como desmadrando, trataba de abordarlo a él y bueno, él no lo reconocía,
empezamos a planear con sus médicos cómo hacer para tratar de generar una internación, pero para internarlo había que probar que él era peligroso para sí y para terceros. ¿Y cómo probaba yo que él era peligroso? Para terceros no, porque estaba dentro de una casa en el medio del campo, pero para sí, yo que sabía qué estaba comprando, qué estaba consumiendo y cuándo iba a ser la última dosis o la sobredosis que lo matara. Ahora cumplió 40 años, o sea, un adicto que se mete veneno en el cuerpo, cualquier consumo puede ser el último. Es muy probable que sea el último. Y yo estaba realmente desesperada, no sabía, con todo el conocimiento que tenía, pero también estábamos en pandemia. Para pedir un dispositivo había que llamar a una guardia. La guardia decía que por el COVID no se podía ir a internar nadie, no podía nadie acompañar. Y como detrás mío hay historias mucho peores, o sea, madres que han perdido a sus hijos porque no pudieron hacer nada, porque no podían ni salir de su casa. Es decir, Marina vivió, es impactante escuchar esto porque obviamente para el público la cosa fue episódica el día que ocurrió. Claro. ¿Usted vivió con el temor de que él muriera durante un tiempo largo? Por supuesto. Sí. Yo sabía, he visto muchas familias perder hijos. He visto muchas mamás en los grupos duelando a sus hijos. Y he ido en una ambulancia con mi hijo en consumo, a la guardia con la sirena puesta, y llegar a un sanatorio y no saber a qué parte lo iban a llevar a terapia intensiva, a ver qué era lo que había afectado ese consumo. Y yo no quería repetir eso, no quería volver a vivir eso, y eso era probable. De hecho, cuando yo digo voy a llamar a la guardia y voy a decir que esto es grave, gravísimo, para que me escuchen, porque él no me dejaba entrar a su casa, claro. Qué angustia. Porque de verdad no es que es una persona, un adicto que está en ese estado, no es violento, ni es un despojo de dolor, Nelson, es un despojo de dolor, de verdad, que toma la siguiente dosis para soportar el dolor que le da cuando reacciona un poco y se da cuenta la culpa de cómo está haciéndose daño a sí mismo y necesita más consumo para evitar más dolor. Es muy difícil eso, y es muy difícil para una madre de un adulto de 40 años decir hasta dónde me meto, hasta dónde invado su vida, hasta dónde es mi parte, ayudarlo o no. Porque en realidad yo me preguntaba, bueno, pero si mi hijo en lugar de en este momento estar consumiendo y en el estado en que estaba, estuviera sangrando, yo no lo agarraría y no lo llevaría a la guardia en una ambulancia y le diría, por favor, sálvenlo. ¿Y por qué esto es distinto? ¿Porque no hay sangre? Porque la gente cree que si la enfermedad mental no la ves, no le ve un suero, no ve sangre, cree que el dolor no está. El dolor espiritual, el dolor mental, es más fuerte el que lo sintió, es más fuerte que cualquier dolor físico. De hecho, hay personas que se cortan porque eligen sentir un dolor físico para no sentir el dolor espiritual y del corazón. O sea, el dolor del corazón, el que ha sentido esa angustia, es lo más feo y lo más triste del mundo. Entonces, yo decía, yo no voy a abandonar esta lucha, no voy a abandonar hasta que yo pueda hacer algo por mi hijo, estemos en pandemia, yo lo voy a hacer. Y bueno, lo que hice ya se sabe, ¿no? Llamé a la ambulancia, pedí psiquiatra, no vino, dicen que yo llamé a la policía, yo no la llamé, lo llamaron ellos, no importa. Estamos con la mamá de Chano, la estamos escuchando conmovidos, y nos interesaba que usted conociera esta historia, que seguramente es la historia de muchas madres admirables. Vamos a ir a la pausa y le quiero dejar esta pregunta a Marina, si todo esto lo habló con Chano, después que pasó lo que pasó y que volvió a la vida, porque es muy interesante. Es un relato conmovedor, y es el dolor de una madre.
La mamá de Chano, que está contando de una manera así impactante todo lo que fue la experiencia de lo que es muy común que en medicina se llame a propósito de un caso representando la vivencia de la familia, las dificultades que hoy la ley de salud mental significan para una familia que quiera bien tratar y ayudar a un hijo, un hermano, un tío y demás, algo que los legisladores deberían escuchar. Marina, le preguntaba si todo esto lo habló con su hijo después que él comenzó la recuperación. Sí, nosotros somos una familia muy habladora. O sea, tenemos una familia ensamblada con 6 hijos, 7 nietos, así que nosotros hablamos, paradójicamente, el adicto es lo no dicho, el que no habla, pero nosotros somos una familia que habla mucho. Sí hablé, él no recuerda y yo entiendo que el trauma de lo que él vivió hace que él, y entonces no hablamos de eso puntualmente. Él ahora, él es un adulto, él está en tratamiento, su tratamiento continúa y nos vemos como madre e hijo. Él está trabajando muy bien, está feliz, Nelson. Yo le quiero decir esto a las mamás. Si, primero, para los que están pensando, ¿y yo qué hago? ¿No? Yo quiero decirles que existe NA, que es Narcóticos Anónimos, para los adictos que están en consumo y que no tienen otra posibilidad. Que vayan, se sienten y escuchen. Es gratuito, es todos los días, en todo el país. Eso para el adicto. Y para los familiares de los adictos existe NAR Anon, que es una comunidad anónima, también existe y en todo el país, en todos los lugares, y es un lugar en donde nos sentamos a hablar de nosotros, que qué nos pasa a nosotros, que cómo podemos cambiar nosotros, porque nosotros no podemos cambiar a otra persona, pero sí podemos hacer algo y aprender algo para ver cómo ayudamos a nuestros hijos. Entonces, ya que no hay respuestas porque el país está muy lleno de problemas, yo entiendo. Esta semana hemos tenido una semana dramática con el caso de Lucio, que para mí ha sido tan doloroso que no, y espeluznante. Entonces, hay tanto que abordar en este país, pero bueno, si cada uno desde su pequeña problemática hace lo que puede, todos podemos hacer algo, porque acá hay que ocuparse de la educación, de la justicia, de la salud, de todo, ¿no? Entonces yo digo a las madres, hablen, pidan ayuda, vayan a donde puedan, vayan a hospitales y digan qué puedo hacer, recurran, golpeen puertas, júntense, vayan a grupos, hagan algo, porque me gustaría dejar el mensaje que si bien es una enfermedad crónica, pero se puede vivir con eso, así como se puede vivir con otras enfermedades y solamente hay que atenderlas, se puede vivir y atender la enfermedad y ser feliz. Yo estoy feliz. Yo no digo, uy, este año horrible que pasé. No. Este año a mí me enseñó un montón de cosas, me moviliza, me hizo conocer a las madres territoriales, las madres del ser, las madres del dolor, todas las madres que están luchando, cada una por una problemática específica. Y desde ese lugar yo creo que podemos, tiene mucha potencia la sensación de la madre, de todo lo que una madre con dolor puede movilizar y puede hacer. Y si nosotras ponemos toda nuestra energía, logramos cosas, logramos muchas cosas, como yo creo vamos a lograr una ley específica de adicciones, pero además podemos lograr tener paz. Estamos pensando ahora, yo estoy pensando con un grupo de personas en poner una casa para atender a familias. Las familias, no hay nadie que atienda a las familias. Las familias les da vergüenza decir yo tengo un adicto en mi familia, o un padre alcohólico, una mujer jugadora, un hijo adicto. A mí me escribieron, de verdad, Nelson, cientos de personas diciéndome, yo nunca le pude decir a nadie que mi hijo era adicto porque me da vergüenza. Y yo les digo, pero ¿cómo te va a dar vergüenza si tiene una enfermedad que no tiene la culpa ni vos, ni él, ni nadie? Es una enfermedad. Entonces, hay que ayudar a las familias a repensar esto, que hay que mirar esta enfermedad como otras enfermedades y ver qué podemos hacer. Y yo creo que
asesorando a las familias, ayudándolas, acompañándolas, conteniéndolas, abrazando a las madres. Juntas vamos a lograr que el camino sea menos doloroso. Porque yo lo siento así, porque yo estoy feliz, mi familia está en paz, solo por hoy, cada uno atendiendo su parte. Esto es un día a la vez. Y mi hijo también solo por hoy, trabajando, atendiendo su enfermedad, con su terapia, con su grupo, con todo lo que tiene que hacer él y nosotros. Porque yo no dejo de pensar y no me olvido de todo lo que he vivido, todos estos 20 años desde que yo encontré ese primer porro, que de paso quería decirte esto, que lo empecé a decir antes y me olvidé. Una de las principales características de la adicción y la coadicción es la negación. Claro. La negación. Las madres encuentran o ven que sus hijos toman alcohol y la previa, y hay alcohol en la casa, y los chicos vienen de salir alcoholizados y lo niegan. ¿Cómo que no te das cuenta que hay una señal de atención si vos ves que tus hijos tienen o que llegan con el alcohol, o que esto se repite, o que no vienen a dormir, o que están fumando marihuana y la gente cree, bueno, la marihuana... No, es veneno, es veneno. Hay que concientizar, por favor, eso, por favor, los padres tenemos que prestar atención, poner límites. El límite es amor. Si yo le digo a mi hijo, no, la previa en casa, no. La previa en casa no es que yo te cuido porque te voy a comprar mejor alcohol. No, ¿qué es eso? Banquémonos decir, no, en mi casa no se toma alcohol, en mi casa no se fuma marihuana. Y eso organiza la cabeza de un chico que su cerebro todavía está en formación. Tenemos una herramienta que es un hijo, que podemos cuidarlo, protegerlo y educarlo todavía mientras está con nosotros. Eduquémoslo, digamos no. A mí me costó muchísimo decir no. Imagino, ¿no? Poner ese límite, porque la vorágine, la vida, el trabajo, los demás hijos, todo esto. Pero si uno entiende que cuando a un hijo le dice no, mira, no, en casa no se toma alcohol. Vos no tomás alcohol. ¿Por qué? Porque en mi casa las reglas las pongo yo. Marina, la mamá de Chano, ya volvemos en un minuto, en el final de esta nota, de esta entrevista conmovedora, además, ¿no es cierto? Y de mucho significado, para muchas madres y padres de adictos. Vamos. Ya terminamos el programa. Le pido a la cámara la tome a Marina. Mientras tanto, voy a decir esto en el minuto final para Chano. Yo no sé si él nos está mirando, pero en algún momento lo va a mirar. Quiero decirte esto, Chano. La vida te premió con una madre fenomenal. Ella te dio la vida y te salvó la vida. Le dedicaste una canción que nos conmovió a todos. Tenelo siempre presente. Sentite agradecido de la vida por tu talento y por la mamá que te dio. Y cuando tengas algún momento difícil, pensá en ella. Porque vas a tener momentos difíciles, pensá en ella y te va a ayudar a salir adelante. Tenés muchas cosas para agradecerle a la vida. Tu talento, que estés vivo, y tu mamá. Es un regalo que Dios te dio. Valóralo. Volvemos el sábado que viene. Gracias, Marina.